Canacintra. Te saludo con gusto, bienvenido. Canacintra ha estado haciendo anuncios importantes respecto a lo que está ocurriendo en Sonora y en el sistema de salud, en todo lo que estamos viviendo frente a la pandemia, Julio César. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a tu auditorio y felicidades por todo este crecimiento que estás mencionando hace unos minutos. Gracias, mi estimado. A ver, ¿qué decías tú? ¿Qué es lo que estás viendo que las autoridades en el país, en Sonora, se están quedando cortas frente a lo que está ocurriendo? O Mira, primero, dime el pulso empresarial en Cajeme, ¿no? ¿Cuál es la situación en Cajeme desde el punto de vista empresarial? nosotros hemos estado muy preocupados por la situación y por la toma de decisiones que el gobierno ha hecho de manera unilateral. Son momentos difíciles, entendemos que se tienen que tomar decisiones para que esta situación del COVID-19 no nos afecte más de lo que de antemano nos va a afectar. Sin embargo, aquí hay un tema muy importante que hemos puesto sobre la mesa los organismos empresariales del sur de Sonora. Somos organismos obligados de consulta. La ley de cámaras empresariales y sus confederaciones así lo obligan, es una ley federal, y no estamos siendo consultados en este tema. No nos hacen partícipes de las decisiones, pero sí de las consecuencias, y a niveles cada vez que van escalando cada vez más fuertes, ¿no? Primero, desde decir, sabes que vamos a cerrar estos comercios que no son esenciales, hasta lo último, ¿no? Donde dicen, oye, pues, ¿cómo la ves? ¿Qué tal si pagas el salario completo del trabajador, aunque esté un mes o no sé, lo que se extienda este tema, ¿no? Entonces, ese es un tema muy lamentable. Creo que debemos de alzar la voz y que no vuelva a suceder. Somos organismos obligados de consulta. Creo fielmente que pudimos haber salido con una propuesta mucho mejor si con tiempo nos hubiéramos sentado con las autoridades, sobre todo estatales, y en lo federal, pues bueno, allá las cúpulas de nuestras cámaras están haciendo lo propio. Pero si nos hubiéramos sentado juntos, probablemente hubiéramos salido con una alternativa que no hubiera sido tan agresiva para la economía. La pandemia no inició hace 10 días con el video de la gobernadora, perdón, la situación de la pandemia en Sonora no inicia con el anuncio de la gobernadora hace 10 días. Hace 2 meses que sabemos que esto iba a llegar y iba a llegar duro. Y no hubo ninguna reacción en ese momento. Aquí dice eso a nivel nacional. Aquí en el estado y a nivel nacional pues ya sabemos lo que está pasando. Al menos aquí se le reconoce a la gobernadora que haya dado el primer paso de la manera que haya sido, y entiendo que surge derivado de las acciones que está tomando el gobernador de Arizona, lo cual también es importante que vayamos en conjunto con ellos. ¿Por qué? Porque pues, formamos lo que es la megaregión y no podemos dejar de pensar que en ese proyecto en el que estamos integrados, pues es el presente y el futuro de Sonora, ¿no? Entonces, por ese lado, bien por la gobernadora, pero aún así no se nos incluyó. Tuvo bien mucho tiempo para haber siquiera dicho, oye, ¿cómo la ven? ¿Qué creen que va a pasar? ¿O luego vamos a empezar? Etcétera, etcétera. Sí, sin duda. Yo creo que también se reconoce esa vaya actuación del Estado, ¿no? En el sentido de que han sido sensibles, estar informando, estar adelantándose. Me decía alguien por ahí, es que yo no veo que el sistema de salud en el mundo esté preparado para esto. Están tronando los de New York. Ayer decía el New York Times cómo también con los ventiladores tenían crisis, es decir, yo no veo salud, pero así también tú señalabas que la falta de ventiladores artificiales que requerirían enfermos de coronavirus en Sonora se debe en cierta medida a prácticas irregulares y de presunta corrupción en el sistema de salud en el gobierno de Sonora. ¿A qué te refieres con eso, con las irregularidades? Eso pegó mucho ya en Obregón. Las irregularidades inician en las convocatorias que aparecen redactadas para favorecer a las empresas que a la postre resultan ganadoras de la licitación, aun cuando son las que ofrecen precios. Le dijiste a Sergio Anaya de Infocajeme. Sí, lo dije abierto, de hecho, en la conferencia de prensa de Canacintra, como un tercer punto este martes de esta semana. Son momentos de reflexión, son momentos en los que todos debemos analizar en lo personal, en lo profesional, en lo empresarial, pero también en lo social, cuál es nuestro papel. Hemos sido permisibles con el tema de la corrupción, es prácticamente algo cultural. Desde el 2015-2016 ya como empresarios estamos señalados como posibles responsables de delitos graves que implican inclusive cuestiones penales. Hoy leía que Carlos Ruiz Sacristán, creo, falleció y estaba siendo investigado, ¿verdad?, por el tema de Odebrecht y de OHL y otras empresas fraudes grandes del año pasado.
Y entonces yo tocaba el tema, bueno, sí es cierto, a nivel mundial se están colapsando los sistemas de salud porque es tan grande la necesidad de la atención de terapia respiratoria, en este caso en particular de este virus, pero sí es bueno que nos cuestionemos cómo están nuestros sistemas de salud pública, cómo están manejados los fondos que se han destinado a ella, qué tan transparentes son, qué tan eficientes son. Y yo tocaba el caso de una licitación en particular de agosto, el fallo fue el 14 de agosto del año pasado. Si me permites, te digo qué licitación es la licitación LA-90605961-E2-2019. En esa licitación se compró equipo médico variado, diferentes tipos de equipo médico, entre los que venían 3 ventiladores. Y al final del día, las descripciones técnicas de estos equipos venían, como sucede regularmente en Sonora, por muchos sexenios. No es un tema de este gobierno, pero sí es un tema de este gobierno que no lo haya parado, ¿no? Pedían características muy específicas, Luis Alberto, es decir, ya sabían a quién iban a comprar, son características muy específicas. Sabían que alguien en el mercado tenía esas características específicas que no marcan la diferencia para poder otorgar un servicio para el cual fueron comprados estos equipos médicos, ¿no? Y por otro lado, también están pidiendo una práctica terrible, que la Contraloría no ha hecho nada, insisto, de muchos sexenios, pero es responsabilidad de este gobierno no haber parado esas prácticas, ¿no? Donde se pide la entrega de 20 días. Un equipo médico es como un carro, Luis Alberto, o sea, no lo tienen en existencia nadie. Es decir, tú sabes que voy a comprar un equipo de Corea, un ventilador, que son los que nosotros distribuimos. Voy a comprar un ventilador, ok, págame ahorita una parte y en 45 días te lo embarco y me pagas el resto. 45 días nada más para embarcar desde Corea, Luis Alberto, y aquí piden 20 días. Esos son candados que se hacen en las bases para limitar la libre participación de la empresa. Y cuando limitan la libre participación de las empresas en una licitación, pues lo único que estás haciendo es dejando al Estado fuera de la posibilidad de comprar la mejor alternativa del mercado y comprarle específicamente a alguien por alguna razón. En el fallo de esa licitación, que fue el 14 de agosto del año pasado, increíblemente quedaron desiertos los ventiladores. ¿Qué quiere decir eso? Que no los compraron, o sea, tanto que nos hacen falta ahorita. Pero lo que sí compraron representó un monto de 28 millones de pesos, poquito más. Representó más, pero me basé en 2 empresas en particular que se llevaron la mayor parte del contrato. Son como 28 millones de pesos. Compraron una serie de equipos, ¿no? Básculas electrónicas, camas, camillas, cardiotocógrafos, electrocardiógrafos, etcétera, ¿no? Una serie de equipos para hospitales, mesas quirúrgicas. Y en esos mismos días, el Seguro Social dio el fallo de sus licitaciones a nivel central, es decir, las que hacen de manera al año para todas las delegaciones del IMSS, hizo licitaciones en la E3 y la E4, y entonces lo que nosotros hicimos, a ver, cómo compró el Servicio de Salud Sonora estos equipos y cómo los compró el IMSS, y con las mismas cantidades y las características a lo mejor difieren, Luis Alberto. Aquí es un tema bien interesante las características, ¿no? Pero el IMSS gastó 9.688.000 pesos. O sea, hay un diferencial enorme, más de 18 millones de pesos de sobreprecio en relación a lo que compró el IMSS. Y son ese tipo. ¿De qué equipo dices que compró? Estoy hablando con Julio César Pablo Ruiz, de presidente Canacinta Cajeme. Me está denunciando de supuestas compras alteradas para los servicios de salud de Sonora, por lo que veo, de 28 millones de pesos de equipo que el IMSS compró en 10 millones. ¿A qué te refieres? Más que denunciando, es un llamado a las autoridades a que hagan algo con estas prácticas, ¿no? No, por eso, pero ¿qué tipo de equipos? El año pasado. ¿Qué tipo de equipo compró Sonora? Por ejemplo, en 28? camillas transparentes, camillas de traslado radiotransparentes, esos que te reciben como paciente en un instituto y te cuestan en ellas y te mueven hacia adentro a otra área. Compraron 3 a 142,000 pesos cada una. El IMSS las compró a 55,000 pesos. Luego, unas camas clínicas de posiciones para paciente, y las compraron a 142,000 pesos. Déjame decirte que el sexenio pasado, en varias ocasiones se compraron camas entre 50 y 65,000 pesos, más o menos. Está hablando del sexenio pasado, Luis Alberto, ¿no? Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no?
y el IMSS las compró en 39,900 pesos, y así sucesivamente. Esto una serie de equipos con un precio muy, muy por encima de lo que los compra el IMSS. Por ejemplo, un cardiotocógrafo, que es un equipo que se encarga de monitorear los signos, los latidos del bebé, del feto en la madre embarazada. Los compró Servicio de Salud en 271,000 pesos y el IMSS en 42,000 pesos, y así sucesivamente. ¿Y a quién se los compró? Pues a dos empresas que en su momento nosotros no encontramos ninguna referencia pública. Tú si ahorita en Google tú te pones a buscar alguna empresa del sector médico, te vas a encontrar que hay contratos y hay relación comercial con Compranet y con diferentes instituciones de salud. Estas empresas en ese momento yo no encontré nada. Ayer me he metido de vuelta y encontré ya que tienen una página de internet cada una, y son empresas que que prestan servicios integrales, es decir, no necesariamente venden equipo médico, inclusive por ahí detecté que hay una relación entre ambas empresas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que ahora que aprender nosotros, que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas no queda en manos de unos cuantos que estamos constantemente señalando y que probablemente nos vean como rijosos, sino que sea una responsabilidad como sociedad y como empresarios de que este tipo de prácticas ya no se den, y que levantemos la voz a que haya cuentas claras del gobierno. ¿Qué está pasando con esto? Si me permites comentar un poquito más de esto, yo me pregunto, ¿cuál es el papel de la Contraloría en esto? Y esto estoy hablando de salud pública, ¿verdad? Pero también pasa en los municipios en diferentes operaciones comerciales que tienen, ¿no? Pero las Contralorías del Estado, por ejemplo, y la Contraloría Municipal, ¿a qué se dedican? Honestamente, se dedican a defender al funcionario público, no se dedican a defender el dinero del pueblo, el dinero de todos nosotros. Eso pasa a segundo término. Tratan desesperadamente de justificar lo que sucede. Y eso es lamentable que ahorita estemos tocando este tema y que en su momento, pues que yo sepa, no escuché que la Contraloría haya hecho algo, ¿verdad? Ojalá que sí, que nos calle la boca a todos, ¿verdad? Pues sobre todo a mí, pero no he visto absolutamente nada de eso. También es momento de cuestionarnos, Luis Alberto, ¿de qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción? Los que lo han integrado pareciera que son ¿Cómo no? funcionarios ¿Cómo públicos. no? No, discúlpame, claro que sirve. Es el que se encarga de maquillar y que todo salga bien para el gobierno de Sonora. Claro que sirve. Y el sistema Bueno, estatal en él, corrupción. Nótese la ironía, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Mm? está integrado por funcionarios públicos estatales, o son personas Aliados del libres o aliados profesionales. del gobierno, todos que Eh, son eh, aliados del gobierno, son aliados del sistema de Sonora. Es un tema que hemos abordado, documentado. Todo el sistema estatal Terrible. anticorrupción en Sonora obedece al gobierno de Sonora, es decir, a intereses de este gobierno. Es lamentable, la verdad, lo que ha ocurrido, Terrible. pero entre ellos se aplauden, entre ellos me dicen, mira, estamos en primer lugar en esto, otro, y todo lo que estás diciendo, todo el mundo lo dice, la verdad, y sí, la Contraloría, un papel, la verdad, ya muy rebasado. El ISAF, ni se diga, las auditorías salen así, Felicitando. felicitando. Oye, la concesión de alumbrado público mandó, imagínate el Hermosillo, el ISAF, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mandó un comunicado diciendo que estaba muy bien lo que habían dicho, que no había encontrado ninguna irregularidad. Es decir, el sistema ha hecho aceitado para que se simule lo que ocurre. Sí, la verdad, tienes razón, digo, y por eso son las consecuencias. Si se le rasca uno ahí, hay mucho más. Entonces, dices tú que la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora compró en agosto del año pasado equipo médico por 28 millones de pesos, que el IMSS pagó 10 millones de pesos, que el IMSS lo pagó en 10 Sí, millones de pesos, ¿no? ¿Sí? sí, ya les di el A ver, número de licitación para cualquier por los mismos revisión materiales, ¿no? pública. Que vendrían siendo, dices, vamos a tener la versión de la Secretaría de Salud. No sabía que tenías este anuncio, pero la verdad sí es fuerte el anuncio. Fueron camillas de traslado, ¿verdad? Son muchos equipos, son alrededor de unos 15 equipos médicos de diferentes tipos. Ujú. Te hablé de camillas, todo se compró con un precio mucho más alto. Creo que por ahí una empresa de radiología, un equipo de radiología lo compraron más o menos al precio del mercado. Eso no hubo tanta diferencia, pero la inmensa mayoría, pues imagínate, ¿no? De 9 millones a 29 millones, ahí estás hablando de 18 millones de pesos que hoy en día pudiéramos comprar en ventiladores mecánicos, que tanta necesidad hacen, que tanta falta hacen, ¿no? En nuestro sistema de salud. Esto es un tema de conciencia del gobierno del Estado, un llamado a la gobernadora ahora que
que estamos en emergencia, la ley dice que pues no tienes que licitar porque es una emergencia, entonces es un llamado a la gobernadora de que tenga cuidado en manos de quien pone el dinero, que sea muy transparente con los ciudadanos. Un llamado a los empresarios es cárcel. El empresario que haga negocios con algún funcionario público es cárcel. O sea, desgraciadamente están acotados tanto las contralorías como los consejos de participación ciudadana, pero mañana tenemos que recuperar eso y ser el llamado de nosotros, Luis Alberto, decir que hay una reflexión de lo que estamos viviendo y que realmente asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos con nuestro gobierno, no para participar como parte del gobierno, no, como ciudadanos y como empresarios. Desde aquí exigir al que está ahí enfrente a que haga las cosas claras. Creo que la gobernadora sí ha hecho una labor de transparencia, hemos avanzado mucho en temas de transparencia, pero transparencia no necesariamente es ataque a la corrupción, es un paso nada más. Hay transparencia, después de eso pues hay una rendición de cuentas, a ver por qué hiciste eso, y después de eso pues o se felicita o se castiga. Entonces nosotros ahorita estamos en la transparencia nada más y no hemos dado el siguiente paso. Yo le pediría a la gobernadora que asumiera esa responsabilidad y que pusiera en orden su equipo de trabajo y que pues, se rindan las cuentas como deben de ser, sobre todo ahora que hay necesidad de gastar mucho dinero con el gobierno, dinero que no hay, dinero que nosotros los empresarios también tenemos que cooperar para poder llevar esta situación y que pues que se hagan las cosas de la manera más transparente posible. Oye, sin duda, Julio, ahí está tu llamado. Veremos cuál es la reacción de la Secretaría de Salud al respecto de esto, cuál es la explicación que nos dice ante esta denuncia que haces. Y los ventiladores no se compraron entonces en agosto, dices, se quedaron sin licitar. Oye, Luis Alberto, públicamente en esa licitación no se compraron, se pudieron haber comprado en adjudicación directa, habría que investigar si así fue, a quién y a cuánto. Un ventilador cuesta, de emergencia, de los más básicos, cuesta alrededor de entre 180 y 240 mil pesos, y de terapia intensiva puede costar entre 300 y 400 mil pesos. De ahí en adelante, con todo respeto, son BMW, son Audis, son Teslas, o sea, ¿sí me explico? O sea, son cosas que tienen su razón de ser médicamente, pero que están por encima de la necesidad real de nuestro sistema de salud público estatal. BMWs que como que se compran, dices, ¿o cómo? No, perdón, hay ventiladores con características tan avanzadas que las comparo con los carros, ¿no? En vez de comprar un bochito, que es lo que ocupas, se ponen a comprar BMW, Audi, esos precios carísimos cuando la necesidad por eso compra. O sea, si comprar un ventilador, por ejemplo, un ventilador de alta frecuencia ventilatoria, y cuesta 1.200.000 pesos, pudiste haber comprado 4 o 5 de emergencia, que son los que ocupas ahorita en esta situación. A eso me refería con el equipo médico es muy parecido como los carros, tiene lo básico que te da el trabajo que ocupas y va subiendo, escalando de características, pero algunas de ellas honestamente son gadgets, pues son cosas que realmente no vas a ocupar. Sin duda, no objeto todo lo que dices, pero también estarás de acuerdo que no hay sistema de salud pública ahorita que aguante en el mundo lo que está pasando. Es decir, totalmente de acuerdo. Es decir, digo, los más avanzados, New York, es decir, el que tú quieras, en verdad, están tronando, ¿eh? Están tronando. O sea, esto nos llama a exigir más calidad de gobiernos y tiene que replantearse la relación gobierno-ciudadanos, ¿eh? Porque es muy importante lo que dices, en qué se gastan nuestros recursos. Pero pues también cuando vienen las crisis nos acordamos. Nomás para dejar en eso, pues por más que se hayan comprado 100, yo creo ventiladores 50, a como estamos ahorita, es un desafío mundial. Pero ahí está la denuncia tuya, yo creo muy pertinente, sobre estos sobreprecios que Canacintra está denunciando en la Secretaría de Salud. Veremos cuál es la respuesta. Te agradezco mucho, Julio. No sé si algo más que te haya preguntado, que no te haya preguntado que quieras agregar. No, hay que reconocer lo que está bien, hay que señalar lo que está mal y hay que construir en conjunto lo que queremos a futuro. Eso es todo. Gracias, te agradezco mucho. Corte y volvemos con más información, Mesa Análisis.